Simplemente un aviso, como todos los años, al final del curso vamos a proporcionar una USB con el material que nos den nuestros ponentes. Entonces el día de mañana les vamos a dar esta USB en la entrega de diplomas, solo que les pedimos que va a ser por diócesis, porque así es más fácil para nosotros, y ya cada diócesis pues se comparte el material. Ese es el único informe. La licenciada Carla se va a encargar de coordinar lo del material. Mañana se va a dar una USB por cada diócesis que nos acompañan con el material de los ponentes. Muchas gracias. Muy bien. Terminamos las jornadas de hoy hablando de la sentencia del proceso brevior. Fíjense que cuando se habla de la sentencia del proceso breviore, en realidad tiene la misma estructura que una sentencia del proceso ordinario. Pero lo importante es ver cómo se llega a esa sentencia, cuál es, digamos, el proceso, el íter de la fase decisoria para luego concluir con la estructura que tiene que tener las características de la sentencia de un proceso breviore por parte del obispo. Primero, esta fase, la fase decisional en el proceso brevior, está regulada por el canon 1687 y el artículo 20 de las reglas de procedimiento. Entonces, una vez que han sido adquiridas las animadversiones del defensor del vínculo y si se han dado también las observaciones de las partes, recuerden, facultativas las defensas de las partes privadas, obligatoria las animadversiones del defensor del vínculo, entonces se pasa ya a la fase decisional. No hemos visto, porque no era tema a tratar en este simposio, del proceso brevior y de distintas fases. Hemos hecho alguna indicación. Pero en el íter del proceso brevior se prevé que el obispo diocesano, una vez que ha recibido las actas, ¿qué tiene que hacer? Primer punto, la consulta con el instructor y el asesor. ¿Qué carácter tiene el voto del asesor y del instructor? Se hace esta diferencia, instructor-asesor, que evidentemente en esta fase decisional los dos actúan como asesores. Una vez que ha concluido la fase instructoria en el proceso breviore, el instructor funge ya como asesor, no como instructor. ¿Qué carácter tiene el voto que ellos emiten? Un carácter meramente consultivo. ¿Por qué? Porque no son jueces de la causa. Algún canonista ha intentado de ver, es decir, haciendo una analogía con también los casos en los que se permitía que la decisión fuera tomada por un juez único, es decir, bien, aquí está representado de alguna manera el colegio, la forma colegial, también el proceso breviore. ¿Por qué? Porque el obispo se hace ayudar de los dos asesores. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, es una pérdida de tiempo intentar hacer una analogía absurda, porque no son jueces. Por eso, como no son jueces, el voto que ellos emiten al obispo es meramente consultivo y no tienen la capacidad de decidir. Por tanto, ¿cómo debe ser ese voto? Mitis Iudex no lo dice tampoco expresamente. Nos damos cuenta que Mitis Iudex, muchos de los aspectos, no baja a todos los detalles. Por eso es necesario que aquello que no está explícitamente afirmado en el Mitis Iudex
acerca del proceso breviore, tenemos que referirnos, y es válido, todo lo que aparece en el proceso contencioso ordinario y en el proceso ordinario matrimonial, ya especial y específico. Es decir, las dos fuentes a las que se tiene que acudir cuando no esté claramente especificado una determinada normativa sobre el proceso breviore es contencioso ordinario y proceso ordinario matrimonial. Esto, digamos, como también clave hermenéutica para poder entender, digamos, el proceso breve. Bien, ese voto, ¿cómo debe ser? Debe ser por escrito. Conviene que sea por escrito. ¿Es obligatorio? Evidentemente no, no lo dice. Conviene que sea por escrito. ¿Por qué? Porque si es por escrito, el voto de los dos asesores le puede servir al obispo a la hora de redactar la sentencia. Si están bien hechos, puede sacar el obispo, extraer aquellos elementos que considere oportuno a la hora de redactar la sentencia. Pero también ese voto puede ser que el obispo, en esa fase discusoria, decida llamar a los dos asesores y simplemente preguntarles y que le informen. Luego él puede tomar notas o no puede tomar notas de cara a lo que le pueda servir para un momento necesario. Una de las cuestiones que tampoco se dice expresamente, probablemente hay algunos canonistas que tal vez piensen de otra manera, yo digo mi opinión. ¿Es obligatorio que el obispo escuche a los dos consultores? Desde mi punto de vista, sí. Es obligatorio. Otra cosa es que no está obligado a seguir el parecer de ellos. Pero creo que Mitis lo dice expresamente. Hasta tal punto de que si un obispo no ha hecho la consulta en la forma escrita, oral, a los asesores, ¿la sentencia se anula? Desde mi punto de vista, sí. Porque creo que el Mitis dice que es preceptivo la consulta. No luego ya tener que seguir el parecer y demás. Bien, por tanto, el primer paso que hemos dicho en la fase decisoria es consulta con el instructor y el asesor. Segundo aspecto que tiene que hacer el obispo es la lectura de las observaciones del defensor del vínculo y la defensa. Es decir, para elaborar la sentencia, el obispo evidentemente tiene que tener en cuenta el voto de los dos asesores, la lectura de lo que dicen las animadversiones del defensor del vínculo y las observaciones o defensas de las partes si las hubiera. Tercero caso es, una vez que ya ha hecho este recorrido, la emisión de la sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? Afirmativa, solamente. No puede haber en un proceso breviore una sentencia negativa. O sea, el obispo no puede emitir una sentencia negativa. Y si emitiera una sentencia negativa en el proceso breviore, esa sentencia negativa sería nula. En el caso de que no alcance la certeza para poder emitir una sentencia afirmativa, tiene que remandar la causa a proceso ordinario. Bien. Por tanto, el envío de la causa al obispo. El obispo es, y esto queda claro, principio visible de unidad y de comunión eclesial en la circunscripción que se le ha confiado. Por tanto, el proceso y el procedimiento es, dice, procesus matrimonialis brevior coram episcopo. Entonces, de una manera clara, el Papa ha querido poner relevante el papel del obispo en este proceso, hasta tal punto que en la mens que el Papa pronuncia el 25 de noviembre de 2017, pasado, el Papa aclara y dice como el obispo no solamente, porque algunos dicen, primero, el obispo puede delegar el proceso breviore haciendo toda esa conjetura, a uno que sea ordinario, absolutamente. La mens del Papa dice dos condiciones para poder realizar un proceso brevior. Primero, tiene que estar de alguna manera investido del carácter episcopal. Segundo, tiene que ser jefe, cabeza de una iglesia particular, cabeza. Por tanto, ¿puede delegar? No puede delegar. Y si no hay un obispo,
pues que la causa se haga por el proceso ordinario. No se está conculcando ningún derecho a ninguna de las partes. El Papa ha querido este principio. En el proceso brevior, el obispo, por tanto, es el único juez que interviene. Algunos dicen, el obispo solamente interviene en la fase decisional. No. La mens del Papa, 25 de noviembre, dice: el obispo interviene en todas y cada una de las fases del proceso, desde incluso a quien va dirigido el escrito de demanda, al obispo. Luego, durante la fase, digamos, instructoria, el obispo, nos dice el Papa, se puede servir de el vicario judicial o de otro juez del tribunal o de un perito en derecho canónico, o más aún, o de un laico, aunque no tenga el título de derecho canónico. ¿Por qué? Porque juez único en el proceso breviore es el obispo. Por tanto, digamos, ahora, si el obispo es canonista, podría prescindir y es más fácil de decir no hacerse ayudar a lo mejor por un perito en ese sentido canónico. Si no es canonista, conviene que evidentemente se deje ayudar. Pero el decreto, digamos, una vez que se ha recibido el escrito de demanda, digo porque hay confusión, porque anteriormente se decía el escrito lo realiza el vicario judicial y es el vicario judicial quien determina la vía a seguir, si proceso breviore ordinario. No. 25 de noviembre. El decreto lo tiene que hacer el obispo, donde se decreta la fórmula de dudas, donde se nombra al instructor y al asesor, donde se cita a las partes y donde se declara la audiencia. Anteriormente era así, pero bueno, digamos, se interpretaba así, pero el Papa ya ha dado su mes. Y entonces el decreto lo tiene que formular y firmar el obispo. Bien, la peculiar conformación de este juicio no determina una limitación de atribuciones. El obispo diocesano no es simplemente uno que es el garante del bonum agere, del bien hacer de sus colaboradores, sino que asume una responsabilidad directa y personal. Es una de las cuestiones. El obispo no tiene que ser un invitado de piedra en el proceso breviore, delegando todo al vicario judicial, sino que tiene que ser él quien tome, aunque se haga ayudar del vicario judicial, o de otro juez, o de otro perito. Por tanto, al obispo se debe enviar una causa que, no obstante su admisión al proceso breve, se haya revelado menos clara de cuanto ha sido inicialmente. Es decir, ¿por qué hago este planteamiento? Quizá digo, estoy haciendo todas las fases de decisión, no sé si estoy ad hoc, si no me puede llamar la atención el vicario judicial. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los que en un momento determinado se ha iniciado un proceso brevior, ¿no? En un momento determinado ha comenzado la instrucción. El instructor, que era el vicario judicial, se ha dado cuenta de que faltaban los elementos, de que no era tan evidente esa nulidad como se preveía en un primer momento. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho el vicario judicial? Ha hecho un decreto en el que ha enviado la causa, él, a proceso ordinario. No puede. No puede. Si durante la instrucción, porque ha sido delegado para hacer la instrucción, es el vicario judicial, otro juez, el instructor tiene necesariamente que pasar las actas al obispo. Y ya el obispo decidirá si envía la causa a proceso ordinario. Por lo tanto, no se puede en un momento concreto determinar que sea el instructor ni el vicario judicial. Entre otras cosas, como se decía anteriormente en la normativa, porque el vicario judicial deja de ser vicario judicial en el momento, entonces, porque ahora ya no va dirigido, en el momento en el que emite el decreto de la fórmula de duda con el nombramiento de eso. Ahí ya deja de ser. Otra cosa es que si el vicario judicial fungiese como instructor, está fungiendo no como vicario judicial, sino como instructor en ese proceso. También había ahí cierta confusión. Por tanto, será el obispo quien tomará la decisión. Una vez que ha escuchado, se ha terminado la instrucción, escucha el parecer de los asesores y en un momento determinado, ante una perplejidad por la dificultad, determina que la causa sea enviada a fase ordinaria. Segundo punto que quiero resaltar. En esta fase de la causa,
¿Cuál es el rol de los dos asesores? Debe ser, de alguna manera, en el momento, hay una diferencia entre el instructor y el asesor durante la fase instructoria, porque uno es el instructor que tiene que estar presente, el asesor tiene que estar necesariamente, puede estar presente el otro asesor durante la sesión judicial, puede, incluso en un momento determinado podría ser conveniente, porque si luego tiene que emitir un parecer, pero ¿está obligado? No, solamente el instructor. Es decir, en esa fase el rol del instructor y del asesor son distintos, mientras que en la fase decisoria el rol que tiene uno y otro son exactamente el mismo que han desarrollado, que es ofrecer simplemente un voto al obispo. Este parecer tiene que tener la forma de voto, por tanto, como hacemos nosotros cuando en un tribunal colegial, pero eso no significa que, repito, que sea vinculante y que necesariamente tenga que hacer uso de este voto. Ellos tienen obligación de emitirlo, o escrito o verbalmente si el obispo decide confrontarse con ello. En ningún caso un voto puede ir, en caso de que la causa pasa después a un proceso ordinario. ¿Esos votos que han emitido los asesores pasarían también junto con las demás actas? No. No pasan absolutamente. Las actas se envían, pero no se envían con el voto de los asesores. No se debe enviar en el caso de que se remande la causa a proceso ordinario. Otro aspecto que quiero señalar: es oportuno prever que cada uno de los dos asesores presente el voto de forma individual, no colectiva, en el que cada uno, voy a decir también quizá una banalidad, pero es importante, con libertad y con franqueza emitan su propia opinión. No lo tienen que hacer diciendo, bueno, en esta causa al obispo le gustará que la causa sea afirmativa, no le gustará, sino que tienen que actuar con libertad, en razón de lo que, digamos, de la instrucción de las pruebas que se han recogido ya. También sería oportuno que el parecer del asesor no se limite a una redacción por escrito, que ya sería, sino lo ideal, obligatorio, no, que hubiera una sesión colegial, no una sesión colegial en el término y en la idea de lo que es un colegio, como cuando nosotros nos reunimos para convocar el turno, sino para confrontarse con el obispo. Es una cosa muy útil. Otra cosa dependerá también de la disponibilidad del obispo. Pero independientemente de que se vaya con él. ¿Por qué? Porque si tú llevas el voto escrito y hay una reunión colegial, es mucho más fácil que el obispo diga, oye, ¿y esto por qué lo dices? O este concepto, mira, yo no lo entiendo. ¿Esto me quieres explicar por qué has puesto esto? ¿O por qué? O confrontarse entre los mismos asesores. Creo que eso es una forma también, digamos, que se perfecciona más ese aspecto. Siempre razonando analógicamente, es conveniente, cuando yo digo los verbos, lo quiero decir porque no es obligatorio, porque en estos campos no hay nada escrito, no hay nada que esté así ya delimitado, hay una gran libertad. Por lo tanto, en muchas cosas yo emito mi opinión y por tanto no es vinculante. Es conveniente que los votos de los asesores se puedan conservar en el fascículo de la causa, sí. Pero no se tienen que dar necesariamente a que pasen al proceso ordinario. Otra cosa es que el juez, cuando ha pasado el proceso ordinario, el vicario judicial diga, yo podría disponer de los votos emitidos por los asesores. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si queremos rizar el rizo, habría que una pregunta, es decir, si dos asesores, jueces, actúan en el proceso breviario como asesores, es decir, no jueces, imagínense, el obispo pasa la causa a proceso ordinario, ¿no? Y en el proceso ordinario es una diócesis pequeña, no hay jueces suficientes, entonces estos forman parte del colegio. ¿Pueden formar parte del colegio? Ahora pregunto yo. ¿Pueden formar parte del colegio o no pueden formar parte del colegio?
Se les podía recusar, dice que se puede, es otra cuestión. Podría ser recusado en el sentido de que han emitido ya un voto y han tomado una decisión sobre la causa. O sea, técnicamente, dicho don Ernesto, el vicario, no han sido jueces, por tanto, técnicamente podrían formar parte del colegio. Otra cuestión es decir, si conviene, si ellos ya han tomado una decisión, que sean, en ese sentido, jueces y forman parte del colegio. Probablemente no, porque ya sería un poco prejuzgar la causa, porque ya han emitido, ya han tomado una decisión, aunque ciertamente, si se pasa a proceso ordinario, quiere decir que se tienen que aclarar una serie de elementos. Probado, exactamente. Pero ya hay una, ellos, aunque no es un voto, digamos, como tienen los jueces y vinculante, pero claro, ellos ya tienen una decisión. Entonces, claro, que ellos mismos, los que ya han tomado ya una opinión, se han hecho una opinión y han dado una opinión al obispo, después actúen en el proceso ordinario, si ya han decidido ahí, rechina un poco. Entonces, la prudencia es que si hay otros, mejor que no lo hagan. Siendo conscientes de la dificultad, porque claro, en segunda instancia, o sea, en primera instancia, Mitis Judes dice que se podía nombrar un juez único, pero claro, ya en segunda instancia tiene que ser tribunal colegial. Entonces, si hay escasez de jueces y estos dos, el obispo los utiliza como asesores en el proceso breviore, ¿de dónde sacas jueces para poder constituir el tribunal colegial? Hay ya los vicarios judiciales que se peleen como puedan. Bien. La cualidad de no jueces, sino simplemente de consulentes, que les atribuye, hace considerar inaplicable lo que está previsto en el canon 1609, parágrafo 4. Es decir, ¿qué dice este canon? Imagínense, porque puede haber algunos asesores con mucha fuerza y mucha garra, y que a lo mejor el obispo se distancie del parecer. Puede decir el asesor, yo pido que mi voto, como se puede hacer cuando hay en un turno colegial, se anexe a las actas para que se vea que yo no he estado de acuerdo con la decisión tomada por el obispo, aunque no sea vinculante, en el caso de una hipotética apelación. Evidentemente, no. Si uno de los asesores dice, yo quiero que mi voto, que es contrario y que no lo ha seguido el obispo, además porque lo veo clarísimo, porque es que el obispo no sabe nada y ha tomado una consideración que es errónea y no me ha hecho caso, yo que soy doctor en Derecho Canónico, etcétera, etcétera, entonces yo quiero curarme en salud porque le van a hacer una apelación el defensor del vínculo seguramente, entonces quiero curarme en salud para que vea que yo he actuado sabiamente. No lo puedo hacer, evidentemente. Papel del obispo. Un primer punto que es oportuno aclarar es que el obispo debe estar atento a no tomar una posición de un eventual coloquio previo. Esta es otra de las cosas que también no todos están de acuerdo. Yo aquí, miren, en estas cosas yo estoy dando la opinión de Alejandro, así que no digan que vengo a dogmatizar ni a sentar cátedra, no. Yo, como las cosas que no dicen claramente, yo digo, esta es mi opinión. Yo actuaría, si fuera vicario, tuviera que tomar, actuaría así, de este modo. Bien, entonces, ¿puede el obispo? Evidentemente que puede. No hay ninguna prohibición. Que el obispo, incluso, como el Mitis ya lo dice, tenga ese coloquio previo, enviando luego a las partes digamos, al servicio de consulta, de que nos habla las reglas de procedimiento, el del 2 al 5. Ahora bien, es lo mismo. Si tú ya has tenido un coloquio, si tú has dicho, bueno, pues es que, bueno, claramente, mire, este es un caso claro, es más, vaya usted y lo presente, y venga al coloquio, vaya con el vicario, con el encargado, pues claro, es que ya has prejuzgado la causa. Pregunta, si esto fuera así, ¿podrían recusar el defensor del vínculo, normalmente, al obispo?
Porque claro, si recusa al obispo, dice, matando el perro se acaba la rabia. Si recusan al obispo... Esto lo hago para que nos vayamos despertando todos también yo, ¿no? Esto es como estos cantantes cuando ya que dan estos conciertos que duran 4 o 5 horas, ¿no? Y que ya están con la voz que no pueden más. Entonces, de vez en cuando hacen 2 o 3 estrofas y luego ponen así para que canten así. No es mi intención en este sentido, no estoy tan perjudicado en este momento, ¿no? Pero bueno, es para reaccionar, porque es que son cosas muy técnicas, entonces yo entiendo que pueden ser... Entonces, ¿puede ser recusado el obispo? Sí, puede ser. ¿Qué ocurre si el obispo es recusado y admite la recusación? Proceso breviore, la causa se hace un decreto en el que la causa se envía a proceso ordinario porque no hay otra posibilidad. No. El metropolitano es solamente, o sea, el dominus causa en el proceso breviore es el obispo diocesano. El metropolitano entraría en el caso de una hipotética apelación. Bien, a la base de esta norma está el principio también de la certeza moral. Quiero hacerlo rápido y no sé si... que debe ser alcanzada también en los procesos más breves para poder declarar la nulidad del matrimonio. Por tanto, debe necesariamente la certeza de dónde la extrae el obispo, ex actis et probatis, es decir, de todo aquello que ha sido demostrado. Nada excluye de por sí que el obispo, dada su competencia, y si quiere dedicar tiempo a esta actividad, realice él mismo la instrucción. Le compete al obispo, pero el obispo puede dejarse auxiliar, así ha dicho el Papa, pero es competencia del obispo. Pero el obispo en un momento determinado puede decir, yo mismo hago la instrucción de la causa, lo podía hacer perfectamente. Referentes que tiene el obispo para desarrollar su función, debe el obispo, para elaborar sus conclusiones, hacer un íter de 4 pasos. Primero, examinar las actas. ¿Lo hace o no lo hace el obispo? Porque resulta que ya delega al vicario judicial para que lo haga, pero debe examinar las actas. Segundo, debe tener en consideración las observaciones del defensor del vínculo y si se han presentado a la defensa de las partes. Tercero, la consulta con el instructor y el asesor. Cuarto, discernir, ese es el último momento, si ha alcanzado o no la certeza moral. Primer punto, examen de las actas. Es recoger todo el material y ver el fundamento que tiene la demanda. Ese examen de las actas lo que nos permite, pues, considerar si se han respetado todos los aspectos en la recogida de las pruebas, si se ha logrado en esa prueba demostrar el capítulo de nulidad o los capítulos de nulidad sobre los que se ha planteado la causa. A este aspecto hago un pequeño paréntesis. Es posible que en un proceso